en vivo vía internet desde los sitios www.gobernacion.gov.mx y www.ordenjuridico.gov.mx. Este congreso se transmitirá a través del canal judicial y de manera simultánea a las casas de la cultura jurídica en todo el país. Les reiteramos nuestra bienvenida y vamos a dar ahora sí inicio al cuarto módulo titulado ¿Cómo argumentar la democracia en la edad de los derechos?, con la conferencia magistral que impartirá el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien también le agradecemos su presencia esta mañana y le damos un fuerte aplauso, por favor. Dejo el uso del micrófono en manos del doctor José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles de verdad la invitación a todos los organizadores, en particular al señor ministro Azuela, quien tuvo la gentileza de invitarme. Me han pedido que hable sobre la argumentación en los derechos que tienen que ver con la impartición de justicia, pero para poder llegar a ese punto quisiera hacer algunos antecedentes y un muy breve recorrido histórico. La impresión que yo tengo del nacimiento de la argumentación, desde luego en términos modernos, tiene que ver, a mi parecer, con el problema que se plantea hacia finales de los años 50 o a mediados de los años 50, derivado, pienso yo, de un creciente pluralismo jurídico. Como todos sabemos, y seguramente se ha dicho y mucho en este encuentro, una vez que la Constitución se acepta como norma jurídica, que desde luego no es un proceso fácil, una vez que dejamos de entender que la Constitución era simple y sencillamente un conjunto de decisiones políticas fundamentales, como quería Carl Schmitt, o era sencillamente una recreación de las grandes decisiones que tomaban los cuerpos políticos, me parece, entramos en un problema muy importante que es, muy bien, la Constitución contiene normas jurídicas, estas normas jurídicas evidentemente están textualizadas, déjenme decirlo así, para tratar de ser plástico, y una vez que todos aceptamos que ahí en esa Constitución hay normas, se presenta el problema enorme de saber cuál es el sentido de las normas. Por supuesto que todos los grupos políticos, da igual si son de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores, tratan de encontrar la realización de sus aspiraciones, la realización del ideario en el texto. Creo que esto es un cambio muy significativo y no tan antiguo como pudiera parecer. ¿Por qué? Porque deriva, repito, de la aceptación de que en la Constitución hay normas jurídicas. Sin embargo, la disputa ya no se da por las ideas políticas, sino se empieza a dar una disputa creciente, sobre todo a partir del ejercicio de los tribunales constitucionales, por el significado de los textos que todo el mundo tiene enfrente y que todo el mundo puede ver, pero que desde luego lo entienden de una manera diferenciada. A mi parecer, la reaparición de tesis como la tópica en el libro muy importante de Fibeck o la nueva retórica en el libro de Perelman, que son, me parece, dos libros muy importantes de finales de los años 50, en el sentido de no solo es un problema de aceptación normativa del texto, no solo es un problema de la disputa por los textos, sino que tenemos que encontrar algún tipo de límites racionales a los modos en los cuales nos acercamos a la lectura de los textos y más aún a las formas o a las posibilidades interpretativas que tienen sobre todo los tribunales constitucionales como figuras institucionales en ascenso después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Entonces, si aparece la nueva formas de argumentación, por supuesto estas formas después serán desarrolladas por muchos otros autores que
seguramente se ha hablado mucho de ellos aquí, de Alexi o de Atienza, en fin, de cualquiera de estos autores de enorme importancia presente. El asunto está en que se empieza a decir, bueno, insisto, hay un texto, el texto es interpretable, pero adicionalmente a las interpretaciones tenemos que hacer determinado tipo de operaciones jurídicas y esas operaciones jurídicas deben tener una consistencia, deben tener una estructura. No cualquier cosa se puede decir sobre los textos, entonces generemos un discurso que permita, insisto, ordenar o controlar la manera en la que nos aproximamos a estos elementos. Adicionalmente a esto, y en otro momento histórico, o en otra corriente histórica más que momento, se presenta también el problema de la reaparición o la aparición, mejor, de los derechos humanos. Los derechos humanos ya no entendidos como una mera retórica, ya no entendidos como algo que no eran de ejercicio judicial o de ejercicio normativo directo, sino los derechos humanos entendidos ya también como posibilidades normativas de acción de los sujetos o de las colectividades, ahí donde éstas estén reconocidas, para proteger ciertos valores y ciertas esferas. Creo que el asunto más importante en materia de argumentación de derechos humanos está entonces en tratar de encontrar un equilibrio entre un discurso de derechos humanos y las posibilidades de racionalizar, déjenme decirlo así, un discurso jurídico, sobre todo en su aplicación por los tribunales constitucionales. ¿Y por qué digo que aquí es donde me parece a mí que está la tensión fundamental? Porque creo que el discurso de los derechos humanos, para poderse abrir paso en un contexto institucional en donde estaba sumamente acotado, donde básicamente solo los derechos de libertad podían tener una eficacia jurídica, tuvo que elaborar un discurso mayor, un metadiscurso, como se dice, para los efectos de legitimar a los propios derechos humanos. Y esto entonces me parece a mí que genera otra vez una enorme complejidad, porque el discurso de los derechos humanos en muy buena medida se ha planteado en términos emotivos. Y este planteamiento emotivo no se aviene bien, no quiero decir que sea contrario, pero no se aviene bien al discurso que trata de racionalizar el propio discurso jurídico, la propia aplicación del derecho a través de la argumentación. La argumentación es un ejercicio, como todos ustedes lo han estado viendo en estos días y seguramente lo conocen desde antes, que tiene formas muy específicas, formas rigurosas de expresión de los distintos contenidos jurídicos. No se puede incurrir en falacias, no se puede ir más allá de ciertos cánones sobre los cuales voy a regresar en un momento para efectos interpretativos. Pero ¿qué pasa cuando frente a esta racionalidad que nos exige la argumentación jurídica le queremos incorporar un discurso que, insisto, por razones de apertura y por razones de legitimación, fundamentalmente se plantea en términos emotivos? Creo que este es el problema central que en buena medida estamos viviendo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que encontramos es que una parte importante del discurso de los derechos humanos no ha caído en el discurso o no ha caído en la técnica de la dogmática jurídica, entendiendo por dogmática jurídica esta en un buen sentido de exploración de los sentidos posibles de las normas, no dogmática en el sentido inadecuado del término, como un discurso cerrado, como un discurso que se constituye a sí mismo. Yo creo que este es uno de los temas centrales hoy en día de la construcción del discurso, insisto, de los derechos humanos, que los derechos humanos han empezado a ser una especie de gran discurso englobador de prácticamente la totalidad del derecho, y se ha perdido mucho de la especificidad que es conveniente mantener en el ejercicio del propio análisis normativo, por la sencilla razón de que el análisis dogmático jurídico
tiene funciones sociales muy importantes, como la restricción del ejercicio del poder, como la diferenciación de los distintos componentes normativos, como la legitimación finalmente de los órganos del Estado que están generando estas distintas posibilidades. Entonces, mantener un discurso puramente emotivo o básicamente emotivo de los derechos humanos, donde a cuento de que los derechos humanos son universales, son importantes y sin duda lo son, arrasamos prácticamente con la totalidad de los elementos normativos, me parece muy peligroso. ¿Por qué razón? Insisto, porque perdemos la especificidad del análisis jurídico y con ello perdemos también muy importantes formas de control de los propios productores de las normas jurídicas. En materia procesal, esto me parece que es particularmente claro. A cuento de que existen los derechos humanos de las personas, prácticamente se está llegando o se está pretendiendo llegar desde esta vertiente emotiva del discurso a una condición en la cual los términos procesales, los plazos, las condiciones de legitimidad, de sobreseimiento, de caducidad, de preclusión, de prescripción, en fin, las distintas figuras que articulan los procesos se empiezan a encontrar como si fueran simple y sencillamente obstáculos para la aplicación de los propios derechos humanos. Es decir, hay una especie de discurso donde mantener las formas jurídicas son contrarios a la realización plena de los derechos humanos, sin percatarnos de que las formas jurídicas, desde luego, pueden ser controladas a través de distintos mecanismos para determinar su constitucionalidad o su inconstitucionalidad, pero mientras no tengan la condición de inválidas o de inconstitucionales, pues son formas jurídicas que van orientando los procesos, que van determinando una igualdad entre las partes, que permiten mejorar la condición procesal de una de las partes ahí donde esa parte haya sido identificada por un legislador democrático como una parte más débil a la otra, etcétera. Creo entonces que la forma de construir una argumentación jurídica en materia de derechos procesales no puede ceder, no puede ser derrotada, al menos absolutamente, por esta idea, insisto, emotiva de los propios derechos humanos. ¿A qué me conduce esto entonces? A la necesidad de entender que si el ejercicio de la argumentación es una forma para racionalizar el ejercicio del poder público, es indispensable que dentro de esa argumentación se construya también, y este me parece central, una racionalización, una argumentación de los propios derechos humanos. En otros términos, creo que lo muy peligroso es suponer que los derechos humanos tienen una sustantividad completa, así absoluta, y que por otro lado va el ejercicio de la argumentación jurídica, como si fueran dos elementos que tienen que correr en paralelo, y donde la argumentación cede a la existencia de estos derechos. Creo que el asunto que tenemos que generar, una vez que hemos logrado como sociedades, si no la perfecta y ni siquiera la buena aplicación de los derechos humanos, sí hemos logrado la incorporación de los derechos humanos como un discurso público, es encontrar la manera en hacer de los derechos humanos objeto de la argumentación jurídica. Y para poder hacer de los derechos humanos objeto de la argumentación jurídica, me parece que es indispensable dejar de lado este discurso emotivo, no completamente de lado, porque es el discurso que mantiene la presencia de los derechos humanos, pero sí al menos en paralelo, dejar de lado la totalidad de ese discurso y sí comenzar a discutir seriamente, a categorizar, a conceptualizar, a diferenciar, a establecer categorías más puntuales en materia de derechos humanos,
que creo que aquí, al menos en este país, estamos en un déficit enorme en cuanto a la forma de hacer distintas, perdón la redundancia, distinciones en esta materia. Y me parece que es un primer reto. Esto desde luego no es un problema de los que hacen argumentación jurídica, si pusiéramos separar esto como una especie de división del trabajo. Me parece que es un problema más de los que hacemos dogmática constitucional. Cuando tenemos un derecho frente a nosotros, ¿cómo este derecho puede balancearse, ponderarse frente a otro derecho? Cuando no estamos hablando de derechos en un sentido técnico, sino estamos hablando de otro bien constitucionalmente protegido, sea esto un valor, sea esto un principio, en fin, ¿cuándo o qué condiciones de aplicación vamos a tener en este caso? Con el nuevo artículo primero constitucional, que todos ustedes conocen, se nos están presentando problemas centrales. ¿Por qué? Porque los derechos humanos ya no solo son los que tienen fuente constitucional. La clasificación topográfica de Vallarta no tiene más aplicación desde hace muchos años, pero hoy menos. No podemos decir que solo están en los 29 primeros artículos de la Constitución. Los derechos políticos que no consideraba él hoy son derechos humanos y nadie lo podría discutir. Pero adicionalmente tenemos que tener un criterio para saber cuándo en un tratado internacional celebrado por el Estado mexicano que no tenga vocación de derechos humanos, hay un derecho humano. Cuándo en un tratado de doble tributación, cuándo en un tratado de aguas, cuándo en un tratado comercial pudiera llegar a haber un derecho humano, porque ese es el criterio que nos está exigiendo la propia Constitución. Entonces no se trata solo de leer la Constitución en lo que intuitivamente o tradicionalmente podamos entender que son derechos humanos, no se trata solo de leer los tratados de derechos humanos con vocación los tratados internacionales con vocación de derechos humanos, sino se trata de leer todos los tratados para saber cuáles de ellos tienen este elemento. Esto desde luego no lo van a hacer los que hacen argumentación jurídica, no es su campo específico la construcción de las categorías normativas. Eso nos corresponde a los dogmáticos, pero sí tenemos que hacerlo para efectos de construir un material respecto del cual después se puede argumentar en términos de derechos humanos. Yo creo que uno de los problemas centrales que podemos enfrentar si simple y sencillamente seguimos argumentando en un sentido circular de los derechos humanos valen simplemente porque son derechos humanos y podemos utilizarlos, intercambiarlos, aplicarlos como sea porque tienen un estatus valioso de derechos humanos, es el agotamiento de ese discurso. Me parece que si no somos capaces de construir categorías fuertes en materia de derechos humanos, para después utilizarlas en los ejercicios argumentativos, vamos a terminar por abaratar, déjenme usar esta expresión, el propio discurso de los derechos humanos. Me parece que es un reto muy, muy importante. Ahora bien, respecto de algunos derechos humanos, sí tenemos alguna concepción, tenemos algunas ideas. Hay mucho trabajo hecho sobre el artículo 14, sobre el artículo 16, sobre el artículo 31.4. Empieza a haber un trabajo creciente por la interpretación de la Suprema Corte y de algunos trabajos dogmáticos en lo que se refiere a materia penal, algo en libertad de expresión, últimamente algo en materia de fuero militar, en fin, ahí hay algún tipo de trabajos. Aunque, insisto, hay otros campos muy amplios en materia de derechos humanos de fuente constitucional donde tenemos muy poco desarrollo dogmático y por supuesto poquísimo desarrollo dogmático en términos de los derechos humanos de fuente convencional o de fuente de tratado internacional. Ahí sí prácticamente no tenemos, como no sea desde luego el reconocimiento del derecho humano que ya está establecido en un tratado de derechos humanos. El pacto, la convención, pues ahí no tenemos problema porque ahí sí tenemos un desarrollo importante tanto por la Corte Interamericana como por algunas aplicaciones que hemos tenido que hacer en el país respecto de esos elementos. Pero suponiendo que tuviéramos ya el tema de una
conceptualización de lo que son los derechos humanos, que tuviéramos una dogmática más rica que la que hoy tenemos, que hubiéramos podido diferenciar entre este discurso emotivo, en este discurso eulogístico de vivan los derechos humanos, por un discurso donde se va construyendo esto en términos de categorías y diferenciando y señalando sus distintos ámbitos, sus posibilidades, sus equilibrios, etcétera, todo lo que se suele hacer con estos ámbitos dogmáticos. ¿Qué es lo que correspondería hacer en términos de una argumentación jurídica? Desde luego, la argumentación jurídica, al menos en el ámbito judicial, creo que nos exige ser, y voy a decir algunas cuestiones que son obvias en el discurso, pero no son obvias en su realización cotidiana, ser extraordinariamente claros en la forma de presentación de los propios derechos. En algún libro muy importante, a mí me va a parecer, de un profesor de los Estados Unidos de apellido Tiller, este profesor hace una gran encuesta en los Estados Unidos preguntándose cuándo una sentencia dictada por los tribunales, desde luego, adquiere una condición de legitimidad. Y la respuesta que tiene Tiller es muy interesante. Dice, cuando la sentencia es clara, no clara solo en el sentido de la redacción, en el sentido de la forma, sino clara en el sentido de la cadena argumentativa que se realiza y en el resultado al que se llega. Si nosotros que comparecemos ante la justicia tenemos iguales posibilidades de quedarnos con una casa que no quedarnos en libertad o quedar en la cárcel, si tenemos las mismas posibilidades de mantener la custodia de nuestros hijos o no, ¿qué es lo que nos lleva al final del proceso a aceptar, así sea íntimamente, la sentencia? ¿Qué es lo que nos lleva a no agredir a quienes dictaron la sentencia? ¿Qué es lo que nos lleva a mantener la institucionalidad de los tribunales y seguir recurriendo como sociedad a esos tribunales y no entrar en un proceso de destrucción de los propios tribunales? Un ex jefe mío, el ministro Schmil, decía alguna vez, y entiendan la metáfora porque es peligroso el uso de los términos, pero lo voy a decir con mucho cuidado, o sea, si esta de la justicia, si el trabajo de la justicia fuera un negocio, sería un negocio que quebraría muy pronto. ¿Por qué? Porque al menos el 50% de la clientela se iría descontenta con el trabajo, con el resultado al que se llegó. No hay negocio que aguante mantenerse con el 50% de la clientela, al menos de la clientela descontenta o insatisfecha con el servicio. ¿Qué es entonces lo que hace que se siga manteniendo esta condición? Que nosotros podamos mantener, insisto, esta creencia, otorgamiento social de legitimación a este órgano. Me parece que es la claridad argumentativa que nos lleva a saber que en un determinado litigio hubo razones suficientes para que nosotros nos quedáramos sin la casa, sin la libertad o sobre la custodia de nuestros hijos. Y esto es un proceso bastante simple de entender y además todos lo conocemos, en donde cada uno de los argumentos se estudia, cada una de las pruebas se desahoga, cada una de las pruebas se valora, los alegatos son considerados y eso produce un resultado razonablemente claro. Por supuesto, no todo el mundo va a salir satisfecho de esto, pero es importante que sí haya una claridad en ese sentido. Y esto me parece que otra vez tiene que ver con el problema de los derechos humanos. Si hoy los derechos humanos son un componente cada vez mayor, y afortunadamente lo son, dentro de la construcción de las propias resoluciones judiciales, tanto por el control concentrado que se da en amparo, en controversias y en acciones, como por el control difuso que hoy pueden realizar todos los tribunales del país a partir de lo que resolvió la Suprema Corte el 14 de julio del año pasado, es muy importante entonces que los derechos humanos
no simplemente se utilicen como argumentos ideológicos, no simplemente se utilicen como referentes aislados de la cadena argumentativa, sino que los derechos humanos tengan una construcción normativa suficientemente sólida para mantener esa claridad y ese consecuencialismo argumentativo o esa causalidad argumentativa, si esto vale, dentro de la propia sentencia. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de demandas y de sentencias en donde el derecho humano se está utilizando como una especie de piedra de toque para efectos de ahorrarse muchos de los elementos que serían propios de la cadena argumentativa. Como el derecho humano tal protege tal cosa, esto es suficiente para llegar a determinado tipo de resoluciones. Yo creo que esto en el mediano plazo va a jugar en contra del propio discurso de los derechos humanos, porque normalmente la aplicación de un derecho humano en favor de una persona produce un perjuicio a otra persona. Por supuesto que hay categorías que merecen mayor protección, pero la aplicación irrestricta, nebulosa de este conjunto de elementos llamados normativos derechos humanos, insisto, puede producir una falta de claridad en la cadena argumentativa y consecuentemente con ello la pérdida de legitimidad no solo de esa sentencia, sino del trabajo que generalmente estamos haciendo los juzgadores. Y esto sí me parece un asunto importante. Por supuesto, en el país estamos viviendo un proceso de transición y el proceso de transición creo que todavía nos va a tomar varios años. Si ustedes ven hoy las demandas que nos llegan, todavía se toman, déjenme ponerlo, pero también quiero ser muy gráfico en la expresión, un puño de derechos humanos y se arrojan a la demanda como si la sola cita de los derechos humanos generara una significación completa de lo que se quiere decir. Tenemos una cantidad importante de casos, me toca a mí revisar demandas desde hace varios años en los asuntos de que conoce la Suprema Corte, y en las demandas se dice el artículo tal, la opinión consultiva tal, la resolución del órgano tal, todo esto se toma como si tuvieran el mismo valor normativo, como si todas las fuentes de derecho internacional tuvieran la misma jerarquía o la misma función, se toman así y se lanzan sobre la demanda. Desafortunadamente, un ejercicio semejante está sucediendo en las sentencias. Se toma otro puño, tal vez de la propia demanda o por el iura novit curia del sistema general del derecho internacional, y se lanzan otra serie de derechos. Y pareciera que la sola cita del derecho, la sola cita del tratado, la sola cita de la resolución, tuviera la capacidad de generar sentido y de cubrir un tramo, al menos un tramo, de la cadena argumentativa que debe llevar a la resolución. Estamos en un momento de tránsito, yo lo entiendo y así me parece que es normal que haya momentos de cierta turbulencia y en fin, esto tenderá, yo espero y deseo, a estabilizarse. Pero por lo pronto hoy en día no existe esta cuestión. Entonces creo que el problema de la argumentación de los derechos humanos no está solo en la incapacidad o en la dificultad de argumentar correctamente, sino está en la ausencia de categorías jurídicas más precisas, más puntuales, más redondeadas, si cabe esta expresión, para efectos de poder tener un material normativo más claramente construido, más diferenciado en ese mismo sentido. Lo que estoy diciendo me parece que va a tener todavía un periodo de cierta turbulencia en el mediano plazo. Tenemos o estamos a punto de recibir una nueva ley de amparo que nos cambia las condiciones del interés, las condiciones de la legitimación, nos amplía el concepto de autoridad, nos genera efectos generales, nos cambia el sistema jurisprudencial, es decir, es un amparo mucho más generoso en sus posibilidades de protección. Y esto me parece entonces que va a incrementar las posibilidades de litigio y la posibilidad de impugnación de las autoridades. En segundo lugar, tenemos un cambio que ya lo mencioné y todos ustedes lo conocen en materia de derechos humanos.
hay un nuevo artículo primero de una importancia increíble. Yo creo que estamos frente a un nuevo orden jurídico nacional desde la entrada en vigor de este artículo primero en junio del año pasado, y una nueva manera en la cual debemos entender tanto el control concentrado como el control